Queremos sumar a lo que estamos mostrando en el día de hoy, la historia de los menonitas en el Chaco. Uwe Friesen nos cuenta sobre eso. Muchas gracias por la oportunidad y vamos a repasar un poco la historia que nos acompaña acá en el Chaco. La primera construcción, ¿sí? Ya había una congregación antes en Argentina, pero la primera construcción acá en Paraguay es la iglesia que se ha construido en esa aldea que que hasta hoy día se llama Ostervik, un nombre que se ha traído a través de los siglos por las migraciones y acá en el Chaco sigue latente eso. Había sido que en esa aldea también se instaló el pastor principal o el anciano como se lo llamaba, y en su aldea se construyó la iglesia. Para hacer la construcción se le llamó a la gente, a la congregación, para que ayude en la preparación de los materiales, en juntar acá en el lugar y después hacer también los trabajos pertinentes para construir la iglesia. Se hicieron los ladrillos de adobe, se cortaron las maderas del Chaco, se prepararon las chapas que traían a través de Casado al interior del Chaco y empezaron la construcción. Y cuando la terminaron con mano de obra propia, entonces decidieron realizar la inauguración. Y esta inauguración cayó en el 8 de septiembre de 1932. La casa grande que habían construido, que era nueva en el Chaco, o sea, la iglesia, sí. Y por otro lado, el gran apego a la congregación o a la fe religiosa, a la fe cristiana que tenían, y para ellos era prácticamente un regalo de Dios. Y de repente la guerra llega ahí donde están. Eso le preocupó mucho a ellos. Pero gracias a la protección de Dios, gracias al esfuerzo, el frente no llegó hacia este lado, o sea, acercándose al río, sino se alejó más y más hacia el noroeste del Chaco para terminar en lo que hoy es la frontera. Durante el tiempo, desde 1932, siempre ha sido usada esa iglesia. Con el correr de los años, la iglesia local, la comunidad local, la ha cambiado un poquito, por lo menos de adentro. El pupitre fue llevado a otro lugar y los bancos fueron cambiados y otras cosas más, pero cuando ellos construyeron una iglesia nueva al lado, entonces el Comité de Historia de la Colonia Meno adquirió esa iglesia como una reliquia histórica, y nosotros nos empeñamos en restaurar de tal forma como estaba al principio, con el piso, con el pupitre donde estaban los jóvenes, las mujeres, los hombres, todo estaba bien organizado antes, y eso hicimos también reestructurando de acuerdo a lo que al principio se estaba usando. Porque el objetivo es mostrar acá cómo empezaron nuestros abuelos, bisabuelos en el Chaco, no solamente en la agricultura, sino en el campo espiritual también, y por qué no cultural, que se mezcla muchas veces. Son unas 10 aldeas y las familias de mayor o menor tamaño asisten a la iglesia normalmente los domingos. Hay una escuela dominical para los chicos de la primaria hasta 12, 14 años. Después hay programas para jóvenes y el culto general o normal el domingo, que se realiza normalmente a las 9 horas y a donde asiste toda la familia. Y consiste en una prédica, en cantos, en devocionales y muchas otras actividades. Al principio, en la inmigración fallecieron muchos pioneros por la fiebre tifoidea, sí. Y cuando se instalaron en las aldeas seguían muriendo de vez en cuando personas, y en cada aldea prácticamente se creó un cementerio. Y normalmente cerca de la calle, como nosotros estamos, estaba la escuela, y en el fondo del patio, unos 150 metros de la calle, estaba el cementerio. Y como acá en esa aldea no solamente había escuela, sino también iglesia, existe lo mismo. Y el cementerio de acá data también de 1928 y hasta hoy día se sigue usando. Y la congregación local está empeñándose a cuidarlo, a restaurar, a mantener limpio y en orden todo el predio. Interesante. ¿Algo que quieras agregar? Agradezco mucho esa
forma de poder informar también no solamente sobre aspectos económicos, sino también partes que espiritual e histórica que profundamente ha influido en nuestra vida hasta hoy día, y espero que con eso mucha gente conozca algo de ese trayecto de la historia que queda muchas veces escondido porque está en la aldea, está un poco en el fondo y no se pasa tan fácilmente. Pero quiero invitar, si gente que viene a Loma Plata, que visita el museo y si quiere visitar esa iglesia antigua que está restaurada de la misma forma como existía, entonces que pregunten, que digan, y con mucho gusto le guiamos y le explicamos.